El juez Santiago Altamirano de la Unidad Civil de Pichincha le concedió una acción de protección al magistrado de la Corte Nacional de Justicia, Walter Macías Fernández, este lunes 26 de junio de 2023. Con eso, Macías se reintegrará inmediatamente al cargo. Esto ocurre luego de que el Consejo de la Judicatura, el pasado 11 de mayo, lo suspendiera por 90 días de cara a un posible sumario que podía terminar en su destitución. Según Altamirano, la Judicatura vulneró los derechos de Macías. El motivo, una queja de Esteban Celi, hermano del excontralor Pablo Celi, ambos sentenciados en el caso Las Torres. A propósito de las elecciones de Ecuador 2023, el SRI realizó una evaluación de los riesgos tributarios de los 8 binomios presidenciales. El objetivo es descartar que exista defraudación tributaria o evasión fiscal, según indicó la institución. Según explica la entidad tributaria, los casos se mantienen como presuntos y las personas en cuestión serán convocadas a comparecencias ante la autoridad tributaria para que justifiquen los riesgos identificados o regularicen lo observado. El SRI ofrece comunicar los resultados de la evaluación en las próximas semanas, preservando la reserva de los controles tributarios. Julio José Prado presentará su renuncia al Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca el próximo lunes 3 de julio. Publicó un mensaje en redes sociales indicando que su salida es una decisión familiar. Además, anunció que hay proyectos e hitos que se darán a conocer en los próximos días. El funcionario estuvo a cargo desde que inició el presidente Guillermo Lasso y se retira pocos meses de que culmine esta administración, debido a la muerte cruzada que dictó el primer mandatario. Todavía no se conocen las razones de la dimisión. Prado participó durante la semana en una agenda con el sector productivo para presentar el plan de acciones, prevención y mitigación frente al fenómeno El Niño. El presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, suscribió el martes 27 de junio de 2023 los decretos ejecutivos números 790, 791, 792 y 793, con los que se nombró a los nuevos gobernadores de las provincias de Bolívar, Orellana, Napo y Loja. Eduardo Punín Bermeo reemplaza a Freddy Bravo Bravo en la gobernación de Loja, mientras que Carmen Mazabanda Castillo está al frente del Napo en vez de Alirio Grefa Alvarado. Patricio García Poveda es el nuevo gobernador de Orellana y se va Johnny Bustamante Briceño. Estas designaciones responden a la serie de cambios que ha implementado el gobierno en las últimas semanas, así como a salidas voluntarias de otros funcionarios. Organizar las elecciones requiere de la firma para decenas de contratos de provisión de bienes y servicios. En un proceso normal, esto se cumple en un año, tiempo que se redujo a 3 meses para estos comicios. El Consejo Nacional Electoral ya cuenta con $51 millones, de los 82 que constarán las elecciones, y empezó a evacuar los contratos más grandes. 2 de ellos ya están adjudicados al Instituto Geográfico Militar, el de impresión de papeletas por $4.5 millones y el de elaboración de las fundas con los documentos electorales por otros $4 millones. Los habitantes del barrio Las Peñas, en Pozorja, parroquia rural de Guayaquil, hallaron la madrugada del martes 27 de junio una cabeza y 2 piernas humanas. El suceso alarmó a los moradores, quienes rápidamente alertaron a las autoridades. La policía llegó al sitio y recogió los restos. Según los registros de la policía, en el distrito Progreso al que pertenece Pozorja,
han ocurrido al menos 45 asesinatos este año. El segundo secuestro de un empresario en apenas 3 días ha puesto en alerta a la Policía Nacional en la Zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. El pasado viernes fue secuestrado el chef italiano en el norte de Guayaquil y aún no ha sido localizado. El nuevo caso ocurrió el lunes en la zona industrial de Durán. Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que un grupo de individuos interceptó al propietario de una fábrica. Según información preliminar, la víctima ha sido identificada como Fernando Chapa D'Apello, dueño de una reconocida camaronera en la región. Se presume que los secuestradores habrían estado siguiendo sus pasos antes de llevar a cabo el rapto. Los agentes de la DINAF rescataron a 2 adolescentes víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual forjada en Nanegalito, una parroquia rural ubicada al noroccidente de Quito. Mediante investigaciones policiales, se descubrió que un adolescente de 16 años con discapacidad intelectual del 45% era presuntamente obligada a realizar actos de naturaleza sexual a cambio de un beneficio económico por parte de su madre biológica. Asimismo, otra chica de 14 años fue presuntamente violentada en su integridad sexual en varias ocasiones por parte de su padrastro y hermano. Producto de este desarraigo familiar, fue víctima de trata de personas. Además, actualmente padece de una adicción al alcohol. Una violenta balacera ocurrida en la noche del 27 de junio en la entrada de la cooperativa Valerio Estacio, ubicada al noroeste de Guayaquil, dejó un trágico saldo de 4 personas fallecidas y 2 heridas. Las víctimas, quienes se dedicaban al servicio de mototaxi, ya habían sido amenazadas anteriormente, debido a una disputa territorial relacionada con su trabajo, según información de los vecinos. Ante la demora en la llegada de los paramédicos, uno de los heridos en estado grave fue trasladado a un centro médico en un vehículo particular, mientras que el otro tuvo que esperar la llegada de una ambulancia para recibir atención médica. Habitantes de la cooperativa Eloy Alfaro en la isla Trinitaria sur de Guayaquil se mostraron atemorizados la mañana de este 28 de junio por el hallazgo de artefactos explosivos que dejaron afuera de un negocio de ventas de productos de primera necesidad. En el sector explicaron que al iniciar esta semana, sujetos llegaron a este negocio y a otras viviendas de la zona para amedrentar a los propietarios pidiéndoles 500 mensuales. Comentó una de las habitantes, que prefirió mantener su nombre en reserva, que primero llegaron a amenazar al lugar y decir que eran de la banda de los tiguerones y que iban a empezar a cobrar por seguridad. Las personas de la zona se encuentran asustadas por no tener los recursos como pagar. Nuevos elementos polémicos se suman a la averiguación sobre el manejo inapropiado que el expresidente Donald Trump habría dado a información de seguridad nacional. La cadena de noticias CNN reveló un audio en el que el exmandatario asevera, mientras manipulaba varios documentos, que manejaba información clasificada sobre Irán y que como presidente pudo desclasificarla. Gustavo Marín, abogado constitucionalista, estima que esta posible evidencia puede debilitar las argumentaciones de Trump, en las que reitera que solo tenía en su poder información no confidencial. Probablemente hay una especie de admisión, uno, de que el documento es clasificado, porque creo que lo dice claramente durante la conversación. Dice incluso que él no lo puede revelar
sin embargo se lo revela a esta persona. No obstante, de acuerdo con el abogado constitucionalista Lorenzo Palomares, las declaraciones fueron ofrecidas en condición off the record y descarta que pueda ser usado como evidencia y agrega que ese audio no es ningún tipo de testificación. Puedo estar usando esa palabra, esa terminología para decirle al periodista, no quiero divulgarla contigo. O si la voy a divulgar, están privilegiadas. O sea, yo no veo delito aquí. Por otra parte, la jueza Aileen Cannon, quien encabeza el juicio federal contra Trump, negó la solicitud del fiscal especial de ocultar los nombres de 84 posibles testigos en el caso de documentos clasificados. La Corte Suprema rechazó este martes la teoría de que las legislaturas estatales tienen un poder casi ilimitado para decidir las reglas de las elecciones federales y trazar mapas partidistas para elegir el Congreso, sin la interferencia de los tribunales estatales. Según una interpretación presentada por los líderes republicanos de Carolina del Norte, la Constitución habría otorgado ese poder a los legisladores de cada estado, aunque violaran los derechos de algunos votantes. La Corte Suprema dijo que no es así con una votación de 6-3. Aunque concluimos que la Constitución no exime a las legislaturas estatales de las restricciones ordinarias impuestas por la ley estatal, los tribunales estatales no tienen rienda suelta. La Casa Blanca elogió la decisión de la Corte de rechazar esta teoría. La que habría interferido con los gobiernos estatales, la que habría abierto la puerta para que los políticos socavaran la voluntad del pueblo y habría amenazado la libertad de todos los estadounidenses de hacer oír su voz en las urnas. El caso empezó en 2021 y se refería a un mapa de votación elaborado por la legislatura de Carolina del Norte, que inicialmente fue rechazado como una manipulación partidista por la Corte Suprema del Estado, porque daba demasiado poder a los republicanos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió con soldados del ejército ruso en el Kremlin y dijo que siempre había respetado a los combatientes de Wagner y que este grupo había sido totalmente financiado con el presupuesto estatal. Afirmó que habían recibido casi $2.000 millones. Putin ordenó investigar las finanzas del líder de Wagner. El gobierno ha financiado completamente al grupo Wagner. El Ministerio de Defensa ha entregado fondos a este grupo. Bajo un acuerdo negociado por Lukashenko, Prigozhin abandonó la marcha por la justicia, en la que conducía a miles de sus hombres hacia Moscú a cambio de un pasaje seguro al exilio en Bielorrusia. Él me dijo, pero queremos justicia, quieren estrangularnos, marchemos sobre Moscú. Y yo le dije, a mitad de camino, a Moscú, te aplastarán como a un insecto. Putin trata de mantener la fortaleza en esta breve crisis, pero los observadores internacionales indican que, al contrario, el episodio expuso las debilidades del líder ruso. Esto destruye el mito que Putin ha cultivado con tanto empeño de tener el control total y un control firme del poder en todo el país. Eso claramente ya no es el caso, y el incidente de Prigozhin sienta un precedente extremadamente peligroso para el poder en Rusia. Bueno, eso fue, había basura y al lado había un colchón y me acosté con un amigo a las 4:30 de la mañana. Este es el testimonio de un migrante venezolano que pidió anonimato y que dice le asignaron un refugio municipal peligroso, así que terminó durmiendo en las calles de Nueva York. Como yo estoy solo, me mandaron a un lugar donde es como una cárcel, ¿sí me entiendes? No es cárcel, pero su apariencia es mala y las personas también, no, o sea, no es un ambiente sano. Yo no lo veo un ambiente sano y preferí salirme y dormir en la calle que meterme ahí. Fui hace rato y hablé y me dijeron que no podían hacer nada sobre eso. Por primera vez la población migrante en albergues municipales sobrepasó el número de desamparados. Según la alcaldía, 50.000 recién llegados están bajo su cuidado. La cantidad de migrantes que siguen llegando es a razón de 200 por día y en los refugios no hay espacio. Esta activista dice que son muchos más los que deambulan por la ciudad. La situación es sumamente preocupante porque estamos hablando de más de 75.000 migrantes en la ciudad de Nueva York sin ningún plan migratorio nacional. Una audiencia en el Tribunal Supremo Estatal para decidir sobre el derecho a refugio, que por ley obliga a proveer una cama a quien lo solicite, fue aplazada para el próximo 19 de julio. El alcalde busca potestad legal para responder a la crisis.
Con una propuesta enfocada en la inmigración, el actual gobernador de Florida intenta ganar el apoyo de Texas, un estado clave para cualquier republicano que aspire a la presidencia de Estados Unidos. Es humillante como país no tener control sobre nuestro propio territorio. Por la negligencia de la administración Biden, por sus fallas intencionales, esta frontera está controlada por los cárteles mexicanos de droga. Vamos a construir un muro fronterizo. Los muros funcionan. Tomando la inmigración como punta de lanza en su campaña, propuso también acabar con la ciudadanía automática para los nacidos en territorio estadounidense. La Corte Suprema se ha pronunciado sobre eso varias veces y es una cláusula de la 14ª enmienda, así que creo que es completamente retórica. Quien quiera que sea el presidente necesitará una legislación del Congreso para lograr que se haga algo integral sobre la inmigración y no sé si vaya a pasar. Llevamos décadas con este problema. Se necesitan 60 votos en el Senado para aprobar cualquier legislación importante, lo que significa que los republicanos tendrían que permanecer unidos y obtener al menos 10 votos demócratas. Eso no es probable en ningún tema polémico. El discurso de DeSantis se mostró alineado al del gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, quien por tercera vez ocupa el cargo, y al del expresidente Donald Trump, quien en 2016 y 2020 recibió el 52% del apoyo del estado. El gobernador de Florida realmente está imitando el tono que el expresidente Trump ha tomado durante varios años porque ve que es un tema ganador para los republicanos. La Corte Penal Internacional determinó que si bien Venezuela está adoptando medidas para investigar violaciones a los derechos humanos, parece no avanzar en la búsqueda de responsables. Las investigaciones que se hacen en Venezuela, además de la falta de independencia de los actores de la justicia, tampoco van en el sentido correcto, de acuerdo con el foco que establece el Estatuto de Roma sobre los altos mandos y medios mandos también, que puedan tener alguna responsabilidad, hipotéticamente hablando, ¿verdad?, en estos hechos, ¿no? No hay plazos determinados para concluir las pesquisas, a pesar de que la Corte ha recibido ya los testimonios de al menos 8.900 venezolanos que denuncian haber sido víctimas de abusos de funcionarios, que van desde torturas hasta asesinatos de sus familiares. Es erróneo pensar que ahora sí el caso está listo, que ahora sí va a haber decisiones. Estos son casos complejos. El gobierno de Venezuela no responde aún a los señalamientos de la Corte, pero meses atrás acusó a la Fiscalía de la CPI de no tener pruebas para llevar adelante la investigación por crímenes de lesa humanidad. Y cómo desde las redes sociales se construyó falsamente los parámetros para llevar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Apenas hace un mes, el fiscal de la Corte Penal, Karim Khan, visitó Caracas para reunirse con el presidente Nicolás Maduro y anunciar la apertura de una oficina de la CPI en la capital venezolana. A pocos días de iniciar el segundo semestre de este 2023, hay preocupación por la inminente llegada del fenómeno de El Niño a América Latina. En Ecuador, los organismos encargados de investigarlo y darle seguimiento alertan ya sobre las primeras evidencias del calentamiento de las aguas del mar. El Niño para nuestra región aporta muchas veces lo que es lluvias, y caso contrario, en Colombia más bien es lo opuesto, más bien produce sequías. En la región del Perú también es muy similar a la de Ecuador. Para la académica Priscila González, son necesarias acciones de prevención, informar y alertar a las comunidades y reparar y construir obras de infraestructura en zonas vulnerables. Seguimos siendo un país reactivo. ¿Y qué quiero decir con eso? Que estamos sujetos a que suceda un evento para en ese momento entender qué fue lo que sucedió. La semana pasada, el gobierno de Guillermo Lasso declaró como prioridad nacional la ejecución de acciones de prevención, preparación, respuesta y recuperación para enfrentar la amenaza. Uno de los sectores más preocupados por su riesgo inminente es el de la producción camaronera, uno de los principales productos de exportación. En el caso de las exportaciones ecuatorianas, 1 de cada $4 que recibe Ecuador por concepto de exportaciones totales provienen de la actividad camaronera. En el caso ecuatoriano, el Instituto Oceanográfico de la Armada maneja 2 escenarios para los siguientes meses. El primero, que El Niño se desarrolle sin precipitaciones pluviales fuertes en la costa. El segundo, con fuertes lluvias desde noviembre próximo, mayores a las de inicios de año. La vicepresidenta argentina Cristina Kirchner asistió este lunes a una ceremonia oficial para marcar la repatriación del avión llamado avión de la muerte. Esta aeronave, que fue
de carga utilizada durante la dictadura militar para arrojar vivos desde el cielo a los detenidos políticos. El avión Skyvan PA-51 fue enviado desde Estados Unidos a Buenos Aires el pasado sábado y será otra pieza del Museo Sitio de la Memoria ESMA, ubicado en lo que fue un centro de detención clandestino durante la dictadura. La candidatura la integran Luis Parada, un abogado y militar retirado radicado en Estados Unidos, y Celia Medrano, una activista de los derechos humanos. Sumar, el movimiento que ha propuesto la dupla presidencial se dice sin preferencias partidarias y con una agenda construida sobre derechos mínimos. Una alternativa a el proyecto que en este momento gobierna El Salvador. Ese proyecto es impositivo, es un proyecto vertical, que no abre espacio para la participación, que se cierra al diálogo. La fórmula presidencial tendrá una alianza con Nuestro Tiempo, un partido de centro-derecha. La dupla busca competir ya sea bajo una amplia coalición o alianzas con todos los sectores. Estamos abiertos a una coalición con cualquier partido de oposición democrática que no esté respaldando la reelección inconstitucional del presidente. Desde el partido oficial han cuestionado la procedencia de la fórmula. Sociedad civil, Agenda Ciudadana. Lo que veo es un arenero que atacó al ministro de Defensa y que obviamente repudia el plan de seguridad liderado por el presidente, escribió en Twitter Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas. La Constitución salvadoreña no establece la figura de candidaturas independientes para una elección presidencial, por lo que deben postularse bajo bandera partidaria. No es eso exactamente de que sea una candidatura no partidaria. Pues tiene de virtud esto de que hay una confluencia de organizaciones de todo tipo. Y la otra opción que podría haber sido más interesante es que esas organizaciones se hubiesen transformado en partido político. Las inscripciones de candidaturas están programadas hasta septiembre de 2023. La Policía Militar de Honduras decomisó un fusil, 5 revólveres con munición y 2 granadas de fragmentación en la Penitenciaría Nacional de Hombres en Támara durante un operativo ordenado por la presidenta Xiomara Castro que busca pacificar las prisiones. El operativo ocurrió una semana después de que 46 reclusas fallecieran durante una revuelta carcelaria. Usualmente son los recién graduados de la escuela secundaria que no tienen experiencia en la búsqueda de empleo ni en los detalles que rodean una posible contratación. De eso se aprovechan los delincuentes. Reciben un texto diciéndoles que hay una oportunidad de empleo para ellos. Le piden que introduzca su nombre completo, su información personal, obviamente, dirección, número de seguro social, fecha de nacimiento. Y aparte les piden que hagan una transferencia para poder aplicar a este trabajo. De acuerdo con el Better Business Bureau, una organización privada que brinda al consumidor estadounidense información sobre empresas, las estafas laborales constituyen el fraude más popular entre personas de 18 a 35 años de edad en Estados Unidos. Además de arriesgar su información personal, las víctimas pueden llegar a perder miles de dólares. Creemos todo lo que nos dicen, como TikTok. Suceden muchas cosas ahí y algunas de ellas son noticias falsas, pero como todos las están viendo, decimos, eso debe ser real. Las redes sociales y plataformas digitales han sido identificadas como el principal escenario para consumar estos fraudes, por lo cual es necesario mantenerse alerta. Siempre investigar antes de dar información personal o hacer algún tipo de transferencias. Numerosos estadounidenses buscan trabajo al terminar la escuela secundaria para desempeñarlo durante el receso veraniego o para obtener ingresos propios e independencia financiera mientras prosiguen sus estudios superiores. Hay que conectar con las películas y los superhéroes tienen problemas como cualquier otra persona. Y para mí, cuando yo leí el guión, yo dije, wow, qué maravilla, qué orgullo participar en una película así. Llevarse con la ayuda de superhéroes como Batman o Supergirl, interpretada por la colombiana Sasha Calle. Es la primera vez que una actriz latina interpreta este personaje y ella admite a La Voz de América estar muy satisfecha por la diversidad que también se muestra en esta película. Es fenomenal, somos superhéroes, somos millonarios, somos pobres, somos inteligentes, somos parte de cada... somos seres humanos. Detrás de exitosas películas de terror como It o Mamá, ahora cambian completamente de registro.
Una película de terror la tenés que hacer con un presupuesto menor porque hay una audiencia menor. Una película de superhéroes porque tiene más aceptación mundial o de audiencia. Tenés más recursos, entonces podés hacer todo lo que querés. Y la verdad es como un pase libre para dejar tu imaginación fluir. Desde América Latina. Y este martes inició oficialmente la reunión religiosa más grande del mundo. El Hajj ya agrupa a más de 1,5 millones de peregrinos musulmanes, quienes recibieron el amanecer vestidos con túnicas blancas y luego empezaron a escalar el rocoso monte de la Misericordia. Con esto nos despedimos por hoy. Nos vemos mañana en una nueva emisión.